Bueno, en el marco de estas actividades que tenemos en el liceo relacionadas con el aprendizaje y servicio solidario, hoy puntualmente estamos conversando con dos referentes de la comunidad, justamente para ver la incidencia que el arte tiene justamente en esta modalidad de aprendizaje y servicio. Entonces nos gustaría que tanto Antonio Pereira y Carlos Larregui nos cuenten un poco la incidencia, ¿verdad?, que tiene el arte y el muralismo en nuestra ciudad. Yo le doy la palabra a Toño por una sencilla razón. Toño está en esto desde la primer pincelada. Segundo, por su deformación, porque es comunicador social, y puede tener una visión mucho más objetiva, sustraída de lo que es una realidad. O sea, puede plantarse desde un lugar especial donde él puede tener una visión diferente a uno que está, si bien con una visión crítica, pero también está inmerso en el tema por intervenir en fachadas y ese tipo de cosas. Entonces, con él hemos compartido un montón de vivencias, de experiencias, pero él tiene una mirada sustancial sobre él, que lo hace muy, muy aclaratorio de lo que vamos, o lo que pretendemos definir acá, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión de que esto ha sido... San Gregorio ha vivido un antes de los murales y un después de los murales, una vida totalmente diferente. Hay una frase de Gustavo Lamón que creo que lo define de cuerpo entero, digamos, que es: San Gregorio es el más claro ejemplo de cómo un hecho cultural puede cambiar una sociedad o a una población. Esa es la definición de Lamón, que me parece fantástica. Pero desde lo que uno ha podido observar y desde lo que uno ha vivido, ha ido impactando con el tiempo, y eso lo hace mucho más positivo, porque no ha sido solamente el impacto que pudo haber tenido en cuanto a que San Gregorio fuera un lugar conocido, a que se supiera más de San Gregorio, a que viniera mayor cantidad de turistas, que era uno de los objetivos principales en la propuesta, sino que fue generando, primero, en principio generó un cambio en la población, en la mentalidad de la población. Los artistas nos hicieron descubrir a los sangregorienses, y acá hay un ejemplo muy claro, de que éramos capaces, de que los sangregorienses éramos capaces de hacer cosas. Entonces, hubo como un contagio con una cantidad de gente que se empezó a involucrar y empezó a hacer cosas, artesanías, música, escritores, pintores, escultores. Todo fue naciendo con posterioridad, naciendo firmemente con posterioridad. Antiguamente ya había gente que hacía algunas cosas, pero era muy poca. Lo que le fue costando mucho más ingresar en ese mundo que cambió fue a la enseñanza. Si bien es cierto, la enseñanza siempre de alguna manera estuvo participando, pero más como observadora que como partícipe, como parte de la cosa. Yo creo que recién en los últimos 10, 15 años se empezaron a acercar todas las ramas de la enseñanza, desde las escuelas primarias, desde los jardines, hasta el ciclo secundario, se fueron empezando a acercar cada vez más y a participar cada vez más. Inclusive a incorporarlo como parte de su trabajo, ya fuera curricular o extracurricular, pero lo fueron incorporando de alguna manera, y eso se fue transformando casi en una, digámoslo entre comillas, en una materia obligatoria. Todos los años aparecen las cosas de los murales, pero aparecen más que nada los hechos culturales de San Gregorio, aparecen acá. Entonces me parece que así ha tenido una incidencia tremenda. Yo cuento como anécdota que cuando yo era joven, que también en algún momento lo fui, iba al liceo, y sobre el mes de octubre nos empezábamos a faltar al liceo para ir a la playa. Nos escapábamos del liceo y nos íbamos a la playa. Y plantaban árboles, como se sigue plantando en todas las ciudades y en todos los tiempos, para que hubiera sombra en las calles. Y nosotros, jugando como niños de aquel momento, con 15 años eras un niño, le quebrábamos la puntita a los árboles. Y era una aberración, pero lo hacíamos. Después que se empezó a plantar, de que se empezó a pintar en San Gregorio, todo eso desapareció. Increíblemente, sin que haya habido una campaña de educación, ese tipo de cosas dejaron de pasar. Nos da la sensación de como que la población entendió que las cosas públicas eran de todo, y todos la teníamos que cuidar y proteger de alguna manera.
es un hecho insólito y Carlos lo tiene claro porque ha participado mucho en todo esto, de que cómo se cuida ese acervo cultural que han ido dejando los artistas. Y bueno, Carlos, con su participación en infinidad de obras, tiene una experiencia brutal para contar. Todo esto que ha dicho Toño es tal cual, digo, pero aparte de ser tal cual, eso que termina de decir no lo había tenido en cuenta desde como partícipe de una situación de ese tipo de los jóvenes haciendo sus travesuras, que cosa lógica. Digo, y afirma también, o sea, a mí eso me da una alegría tremenda, acá en este momento que lo escucho, el ver la importancia y que San Gregorio tiene esa posibilidad de ver la importancia de lo que significa el arte dentro de una sociedad. Todo lo que el arte puede brindar como amortiguador social, como disparador de proyectos, disparador de ideas. Mientras él hablaba yo reflexionaba, sí, es muy especial el tema de la educación en cuanto a secundaria, primaria, porque ¿qué pasaba? Siempre, con él lo hablamos muchas veces, entonces siempre veíamos a la escuela o al liceo distante de todo esto. ¿Y por qué se daba? Y nosotros pensábamos, siempre lo pensamos, o coincidíamos con él, con Toño en el pensamiento de que eso sucedía porque los docentes no eran lugareños, sino que se trasladaban, entonces estaban poco involucrados o poco inmersos en la sociedad del lugar, ¿no? Y eso paulatinamente fue cambiando. Y más ahora se dio con el tema de que ya el arte entra, si bien vienen están implícitos dentro de los programas de enseñanza, hay todavía mucho por hacer en cuanto a la enseñanza, porque preparar gente, capacitar gente para que pueda desarrollar su tarea didáctica con los chicos no es fácil, y nosotros somos libros referentes de consulta siempre de los maestros y de los profesores, cosa que lo hacemos encantados porque entendemos que esto es sumamente beneficioso, pero para la construcción del individuo. O sea, que el niño que soy mañana sea una persona crítica, que sea tolerante, que sea capaz de ser comparativo entre una cosa u otra sin decir esto es bueno o esto es malo, simplemente es distinto. No es una competencia ni del blanco ni del negro, por eso San Gregorio está lleno de colores. O sea, la posibilidad de los colores. Eso es lo que le dio el arte a San Gregorio, la posibilidad de ver el mundo desde otro cristal y desde otra forma. Nosotros vamos por cualquier parte y sabemos distinguir si es de San Gregorio o no es de San Gregorio. Lleva la firma puesta, lo lleva hasta en la forma de vestirse, porque ha calado tan hondo dentro de nuestra sociedad que en cualquier otro ámbito somos hasta bichos raros, porque hemos desarrollado una forma de convivir, de expresión, y que eso ha sido a través de dos cosas fundamentales. Yo siempre digo dos cosas fundamentales. Después del museo se incorporó tanto en la gente y es tan natural como el río que tenemos y que nos cruza. O sea, no se puede concebir San Gregorio sin esas dos cosas. Cosa que cuando por eso decía que tenía que decirlo Toño primero, porque cuando estás inmerso en eso, muchas veces perdés el campo visual de lo que pasa alrededor. Y estas son las cosas que a mí como plástico me hacen verificar que realmente estaba en lo cierto. Yo no me voy a olvidar más de una frase que le dijo Felipe Ehrenberg, fue el primer maestro que tuve acá. Y hablando un día con mi madre, ya se estaba por ir y lo invité a ir a casa y estuvimos, yo en ese entonces vivía con mi madre, y me acuerdo que Felipe le dijo, la abrazó y le dijo:
siéntase bendecida, señora, que tiene un artista, su hijo es un artista. Eso me caló tan hondo porque también a mí esas cosas personalmente me marcaron mucho. Para mí fue una decisión juvenil de decirle a los padres, yo no quiero seguir estudiando porque esto no es lo mío. Cuando la expectativa estaba toda puesta en que mi hijo iba a ser un doctor en algo y a eso apostaron toda la vida, y yo ir con un planteamiento de ese tipo me hizo sentir culpable durante muchísimo tiempo. Y eso para mí fue como un alivio, ¿eh? Porque entonces él le dijo, los artistas ocupan un lugar enormemente importante en la vida y en las sociedades, porque tienen una tarea que no la tiene ningún profesional. Y pienso que eso es importante para los niños y jóvenes también, ¿verdad? Que tenemos aquí en San Gregorio, que ellos vean también eso, ¿verdad? Y por eso, de parte de las escuelas y del liceo, justamente el Jardín de Infantes también lo trabaja muchísimo, que el arte se puede incorporar a ellos, ¿no? En este tema del aprendizaje, y que ellos vean también cómo es un servicio importante para la comunidad, ¿no? Como ustedes decían. Para aportar un detalle más en cómo cala en la sociedad, en la sociedad toda, porque es decir, hay que ver y observar, yo tengo la suerte de hacerlo por distintas razones, cómo el vecino, el dueño de la casa donde hay un mural, se siente tan pero tan orgulloso de esa obra que está en su casa. Es su obra. Esa obra es de San Gregorio, pero el vecino la tiene metida en el corazón, y cuando se acerca un visitante y se para a ver la obra, el vecino o la vecina, los dueños salen de la casa a contarle al visitante qué significa la obra, cómo es, cómo fue pintada, quién fue el artista. Es decir, le dan todos los detalles, y en la medida de que la gente puede, cada vez más se anima a pedir para participar con los artistas. Y yo tengo una experiencia que a mí, esto no podrá ser discutible, pero los artistas, cuanto mayor trayectoria tienen, cuanto más grandes son en su obra, más amplios son también para la participación popular. Es decir, les encanta que la gente se acerque y que le pida un pincel. Y esos encantados le dejan un pedacito. Sí, eso se reflejó muchísimo siempre, que cuando ellos vienen siempre piden, ya sea a la escuela o al liceo, que los estudiantes vayan y que dejen su pincelada. Claro, ¿no? Eso es bien importante. Y aceptan el intercambio de ideas. Exacto. Seguramente los más neófitos, los que recién vienen un poco más de abajo, como que les cuesta más aceptar. Yo he visto cosas insólitas, que una vecina le diga a un artista grande, ¿no te gustaría más ahí en esa zona un amarillo? Y él, no sé, puede ser, pero vamos a probar. Y dar el amarillo donde la vecina le decía, y después explicarle por qué no. Ese tipo de cosas son las que hacen que cada vez más nos sintamos involucrados, y que cada vez más San Gregorio tome esto como parte de su vida. Es un hecho que lo decía el Toli Invernizzi también, ¿no? Por primera vez, pasó en aquella época, en el 93, él decía, por primera vez un lugar, la población de un pueblo, nos llama para que involucrar el arte, y que el arte sea parte de la vida de los vecinos. Y eso es fantástico.